Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. A ver, una pregunta que parece simple. ¿Puede una ciudad nacer dos veces? Es una buena pregunta para empezar. Y más extraño todavía, ¿qué pasa si su primera partida de nacimiento, la que se celebra con más pompa, es en realidad la crónica de un fracaso absoluto? Claro. Hoy nos metemos de lleno en los orígenes de Buenos Aires, una historia que no empieza con una, sino, con dos supuestas fundaciones, separadas por 44 años de silencio, hambre y rebelión. Es que la historia oficial a menudo nos presenta una foto muy prolija, ¿no? Un momento único, heroico. Sí. Pero las fuentes de la época, sobre todo la crónica de un soldado alemán que lo vio todo, nos pintan un cuadro, muy distinto. Lo que vamos a analizar hoy no es una historia de actas y ceremonias. Para nada. Es una historia de supervivencia al límite de lo humano, de luchas de poder en medio de la selva, y siglos después, de una batalla muy consciente por reescribir la memoria. Exacto, porque esa es la misión que nos plantean las fuentes, desarmar el rompecabezas. Primero, la cruda realidad de la expedición de 1536. Y su final espantoso. Segundo, el misterio de un asentamiento fantasma que la arqueología, parece que no puede encontrar. Tercero, el ascenso de un centro de poder inesperado en Asunción, que es la clave de todo esto. Y finalmente, la pregunta del millón. ¿Por qué, ya en el siglo XX, se decidió que era mejor celebrar un mito heroico y fallido que una fundación real, mestiza y, sobre todo, exitosa? Una pregunta que, como decías, nos dice más sobre el siglo XX que sobre el XVI. Totalmente. Arranquemos por el principio. Año 1536. ¿Vamos ahí? Llega don Pedro de Mendoza, un noble español, al Río de la Plata con una flota que para la época era colosal. 11 barcos, más de 1.500 personas. Pero, ¿venía a fundar una ciudad como la entendemos hoy? No exactamente. Las fuentes, en particular su contrato con la corona, son muy claras. La famosa capitulación real. Esa misma. Era, digamos, el acuerdo legal entre el rey y el conquistador. Le daba a Mendoza el título de adelantado, o sea, el jefe militar y político, y su misión era conquistar y poblar, asegurar el territorio frente a los portugueses que andaban cerca. Claro, una cuestión geopolítica. Y construir 3 fortalezas. Pero el objetivo principal, el que movía todo, era encontrar la legendaria Sierra del Plata. La Montaña de Plata, el gran mito de la época. El Dorado del Sur. O sea, la prioridad era militar y económica. Era establecer una cabeza de playa para la extracción de riquezas, no tanto una comunidad civil. Precisamente. Y la realidad que se encontraron fue un golpe brutal. Nuestro cronista, el soldado bávaro Ulrich Schmieder, que venía en esa flota y escribió todo lo que vivió, lo cuenta de primera mano. Él es nuestro testigo clave. Totalmente. Él cuenta que el primer contacto con los pueblos locales, los querandís, fue bueno. Hubo intercambio de pescado y carne por baratijas europeas. Pero esa paz duró apenas 14 días. ¿2 semanas? Nada. La presión de 1.500 bocas europeas que no sabían cómo conseguir su propio alimento fue demasiada. Y ahí es donde el relato de Schmieder se convierte en una crónica del horror, ¿no? Absolutamente. Su descripción de la hambruna es algo que te revuelve el estómago. Dice, y cito casi textualmente, llegó a tal punto la necesidad y la miseria que no quedaron ni ratas, ni ratones, ni víboras. Qué terrible. Hasta los zapatos y todos los cueros tuvieron que ser comidos. ¡Wow! Es una imagen desoladora. Y esa desesperación nos lleva al episodio más infame y oscuro de toda esta historia: el canibalismo. Y es fundamental aclarar que no hablamos de una práctica ritual, sino del último recurso de gente que se moría de hambre. Claro, es supervivencia extrema. Tal cual.
Schmidl cuenta que Mendoza mandó ahorcar a 3 españoles por robar y matar un caballo para comérselo, pero lo verdaderamente terrible ocurrió después. A ver, Durante la noche, otros españoles fueron a la horca, cortaron los muslos y pedazos de los cuerpos de los ajusticiados y se los llevaron a sus ranchos para calmar el hambre. no, es una imagen que hiela la sangre. Borra de un plumazo cualquier idea romántica de la conquista, ¿viste? Te enfrenta a la supervivencia en su estado más crudo. Y Schmidl añade un detalle aún más personal y terrible. Sucedió que un español se comió a su propio hermano que había muerto. No puede ser. Eso te da la dimensión del colapso total de la expedición. El fuerte, llamado Nuestra Señora del Buen Aire, fue atacado e incendiado. La gente moría de hambre, de disentería. Para 1541 la situación era tan insostenible que llegó una orden de la corona. ¿Y qué decía la orden? Abandonen el lugar. Los pocos sobrevivientes desmantelaron lo que quedaba y se fueron río arriba hacia un asentamiento que sí estaba prosperando. Asunción. Asunción en el actual Paraguay. El primer Buenos Aires había muerto. Ok, entonces tenemos un asentamiento precario que dura apenas 5 años y termina de la peor manera posible. La historia oficial insiste en llamarlo la primera fundación. Sí, insiste. Pero por lo que contás y lo que dicen las fuentes, suena más a un campamento militar fallido. Un asiento, como decían ellos. Y esto nos lleva al segundo gran misterio. Si existió, ¿dónde estaba? Ahí es donde la historia se convierte casi en arqueología forense, ¿no? Durante más de un siglo los historiadores han debatido sobre su ubicación. Basándose en descripciones muy vagas, me imagino. Vaguísimas. Algunos decían que en el actual Parque Lezama, otros que en La Boca, por la Vuelta de Rocha, otros que en San Telmo. Fue un debate académico muy intenso. Pero la ciencia moderna tuvo algo que decir al respecto, ¿no? Tuvo la última palabra y fue bastante contundente. A ver, En los años 80 y 90 se hicieron excavaciones arqueológicas muy serias, sobre todo en el Parque Lezama, que era el candidato favorito, el lugar oficial. el lugar oficial. Se cavó por todas partes, se usó la mejor tecnología disponible. ¿El resultado? ¿Qué encontraron? Cero. Absolutamente nada. Ni un clavo español del siglo XVI, ni un pedazo de cerámica, ni un muro. Nada que pudiera asociarse con el asentamiento de Mendoza. Espera un momento. Entonces, ¿me estás diciendo que el lugar que por décadas se consideró el sitio fundacional de la ciudad no tiene ni una sola prueba física que lo respalde? Ni una. Es literalmente una fundación ausente. Es un fantasma histórico. Exacto. Las hipótesis ahora son dos. O los restos fueron completamente destruidos por el crecimiento posterior de la ciudad, que es posible, o, oye, y esto es más intrigante, quizás siempre se buscó en el lugar equivocado. Algunos arqueólogos ahora sugieren que el asentamiento podría haber estado en tierras más bajas, más cerca del riachuelo, en zonas que hoy son muy distintas. Pero a día de hoy, el primer Buenos Aires no tiene tumba conocida. Mientras ese primer Buenos Aires se desvanecía, la verdadera acción, el verdadero centro de poder, se estaba gestando a 1500 kilómetros río arriba. En Asunción. Y la historia que se desarrolla allí es un verdadero drama de ambición, traición y rebelión que va a definir el futuro de toda la región. Totalmente. Para entenderlo hay que presentar a los dos protagonistas de este choque. Por un lado, Domingo Martínez de Irala, un capitán de la expedición original, un tipo pragmático, astuto que se quedó al mando en Asunción. Par Núñez Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, el famoso explorador. El mismo, el que había sobrevivido a un naufragio y cruzado a pie Norteamérica. Él llega después, como segundo adelantado, con la autoridad del rey bajo el brazo. Y me imagino que esos dos mundos chocaron de frente. Por un lado, los hombres de Igala, ya adaptados con esposas guaraníes, con un sistema que funcionaba. Claro. Y por otro, llega el funcionario real con el libro de reglas desde España. Fue un choque de trenes. Irala y sus hombres habían creado una nueva sociedad mestiza. Las alianzas con los guaraníes les daban comida, mujeres, guerreros. Les resolvían la vida. Les resolvía todo. Y llega Cabeza de Vaca y quiere imponer las leyes de la metrópoli. Prohibir los abusos, regular las relaciones, poner orden. Desde la perspectiva de los hombres de Irala, este recién llegado venía a arruinarles el negocio. Y nuestro cronista, Schmidl, ¿de qué lado estaba? Era un partidario incondicional de Irala, así que su relato pinta a Cabeza de Vaca como un tirano directamente. Claro. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto?
porque uno tiene el poder de facto y el otro la autoridad legal. Con astucia y con fuerza. Irala argumenta legalmente que él es el sucesor legítimo, pero su verdadero poder era el apoyo masivo de los soldados. El apoyo de la gente que estaba ahí. Exacto. El conflicto escala hasta que, en un acto de rebelión abierta, los hombres de Irala arrestan a Cabeza de Vaca, lo meten en una celda durante casi un año y finalmente lo embarcan de vuelta a España encadenado. Eso es tremendo. Es la gente de América, los conquistadores del terreno, diciéndole a la corona: tus reglas aquí no aplican, el poder somos nosotros. Es que es eso. Y no es un conflicto menor, es casi el prototipo de una tensión que definirá la historia de América por siglos. El poder pragmático forjado en el terreno, El de Irala, chocando contra la autoridad teórica y legal que llega en un barco desde Europa. Asunción fue el primer laboratorio de esa rebelión. y esa nueva sociedad que se consolida en Asunción es la clave de todo, porque durante casi medio siglo el estuario del Plata queda en el olvido. La historia no se retoma hasta 1580, cuando las cosas son, radicalmente distintas. Sí, una nueva expedición baja por el río para intentar, otra vez, establecerse en la Boca del Plata. Pero esta vez es una historia completamente diferente, ¿no? Completamente. El líder ya no es un noble que viene de España. Es Juan de Garay, un vasco que es parte de esa sociedad que floreció en Paraguay. Y su objetivo no es una quimera como la Sierra del Plata, es algo muy concreto y estratégico. ¿Qué era? Abrir puertas a la tierra. ¿Qué significa exactamente abrir puertas a la tierra? Significa fundar un puerto. Para 1580, el contexto económico de Sudamérica había cambiado por completo. Claro. Se había descubierto y se estaba explotando la mina de plata más grande del mundo en Potosí, en la actual Bolivia. Toda esa riqueza necesitaba una salida eficiente hacia el Atlántico. Una ruta de exportación. Exacto. Asunción estaba aislada. El puerto de Buenos Aires se había convertido en una necesidad económica vital. Ah, claro, ya no es una aventura en busca de un mito, es un proyecto de infraestructura con un caso de negocio clarísimo. Tal cual. Entonces, ¿cuál fue el otro factor decisivo? ¿Qué tenía la expedición de Garay que le faltó a la de Mendoza? Porque no parece que fuera solo una cuestión de suerte. La gente. La tripulación de Garay era el resultado directo de esa sociedad que se había forjado en Asunción. A ver, contame más de eso. De los aproximadamente 66 jefes de familia que lo acompañaban, solo 10 eran europeos. El resto eran mancebos de la tierra, como se les llamaba. ¿Mancebos de la tierra? Criollos y mestizos, hijos de los conquistadores y de las mujeres guaraníes. Gente nacida y criada en América que sabía cómo sobrevivir en el entorno, que entendía las dinámicas locales. Claro, no eran ningunos improvisados. Para nada. Venían a expandir su propio mundo, no a imponer uno ajeno. Eso lo cambia todo. No son extraños en una tierra extraña. Son, en cierto modo, locales expandiendo su territorio. Exactamente. Y por eso, esta vez sí se hace todo como mandan los cánones. El 11 de junio de 1580, Garay realiza la ceremonia oficial, clava el rollo de la justicia, levanta un acta, reparte los solares, Todo el papeleo formal. todo. Bautiza la ciudad como Ciudad de la Trinidad y a su puerto le da el nombre de Santa María de los Buenos Aires, rescatando la denominación del intento fallido. Mira qué interesante. Y esta vez, a pesar de las dificultades, el asentamiento sobrevive y prospera. Esta es la fundación real, documentada y duradera de Buenos Aires. Ok, todo esto tiene perfecto sentido histórico y lógico. El primer intento fracasa por malas razones, el segundo tiene éxito por las razones correctas. Sí. Lo que no tiene ningún sentido es la pregunta con la que empezamos. Si la fundación de Garay fue la real, la que dio origen a la ciudad que hoy existe, ¿por qué demonios se insiste tanto en la primera fundación de Mendoza? ¿Por qué una ciudad elegiría celebrar como su origen un desastre de canibalismo y abandono? La respuesta Gracias es fascinante, por y acompañarnos no está en el este siglo viaje XVI, al sino en el pasado. XX. Nos encontramos Lo que en el ocurrió fue lo próximo que algunos episodio historiadores para llaman seguir una descubriendo lo operación que la textual. historia Una aún operación tiene por decir. textual. Una construcción deliberada de la memoria. El momento clave es 1936, cuando se conmemora el 4º centenario de la llegada de Mendoza. El intendente de la ciudad de la época, Mariano de Bedia y Mitre, Un hombre de la élite. de la élite porteña, sí, impulsa con toda la fuerza del Estado la idea de que ese era el verdadero nacimiento de la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban con eso? ¿Cuál era la motivación? Era pura ideología.
Pensemos en la élite de Buenos Aires de los años 30. Estaban obsesionados con construir un relato de origen limpio, europeo, de alta alcurnia. Ah, ya veo por dónde va la cosa. La fundación de Garay, que venía de Asunción, liderada por mestizos y criollos, bueno, resultaba perturbadora para esa narrativa. Era un origen demasiado americano, demasiado contaminado. No puedo creerlo. O sea, preferían el mito de una expedición de nobles españoles que fracasó estrepitosamente antes que la realidad de una expedición de americanos que tuvo éxito. Se prefirió un origen hispánico, blanco y directo desde Europa, aunque fuera un desastre, a un origen que evidenciaba el mestizaje. Y que demostraba que Buenos Aires en realidad fue fundada por gente de Paraguay. Exactamente. Se exaltó al noble español Mendoza y se relegó al pragmático Garay y sus mancebos de la tierra. Se construyó un mito a medida de la ideología dominante de ese momento. Increíble. Así que hemos hecho un viaje que nos llevó de la supervivencia más brutal en la Costa del Plata a una guerra de poder en la selva paraguaya, Sí, para terminar en una batalla por la memoria en los despachos de Buenos Aires en el siglo XX. al final, lo que las fuentes nos demuestran es que fundar una ciudad no es una foto instantánea, es un proceso. Claro, no es un solo día. Es un proceso largo de construir, abandonar, refundar y, quizás lo más importante, de recontar la propia historia una y otra vez según las necesidades del presente. Y la historia de los orígenes de Buenos Aires sigue claramente viva y en disputa. Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas. La forma en que una sociedad elige recordar sus orígenes, a veces elevando un mito que le conviene por encima de un hecho documentado que le incomoda. Nos dice muy poco sobre su pasado real. Y nos lo dice todo sobre sus valores, sus complejos y sus aspiraciones en el presente. La pregunta que queda flotando es, ¿qué historias fundacionales elegimos contar hoy? ¿Y qué revelan esas elecciones sobre quiénes somos o quiénes queremos aparentar que somos? El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.